¿cierto? La mediana acá nos dio, por decirlo así, exacta, porque cogíamos el total de datos, ¿cierto? Que eran 48, lo dividíamos entre 2 y nos daba 24. Y ese 24 lo buscábamos, ¿en dónde era? En la frecuencia acumulada. ¿Listo? La frecuencia acumulada lo tenemos aquí en este caso. ¿Bien? Entonces, nos da que la mediana es 24. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? No, señor. No, señor. No, señor. Ya después vamos, les voy a explicar de cómo funciona cuando la mediana no, o sea, cuando hallamos la mitad, ¿cierto? Dividimos entre 2, 24 y no está ese número, ¿sí? Sino ya hay que aplicar lo que es la otra, la fórmula, ¿sí? Pero ahora vamos a hallar lo que nos hace falta. ¿Y qué es lo que nos hace La falta? moda. La moda. Esto, la moda. Ah, bueno, la moda la tenemos acá. Listo, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que para mirar lo que es la moda, ¿cierto? Para lo que es la moda, ¿qué veíamos? ¿Qué nos ubicábamos? ¿Qué realizábamos? El límite inferior, ¿no? No, todavía no apliquemos estas fórmulas, si nosotros normalmente, ¿qué hacíamos? Ver el dato que más se repite. Exacto, ver el rato, o sea, el dato, perdón, o la frecuencia absoluta mayor, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es la frecuencia absoluta mayor? 48. 48, profe. No, 48 es el total. 15, perdón, 15. 15, ojo, acá, 15, hágalo. profe, 15. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a utilizar esta línea, ¿listo? O sea, parte de mi segundo intervalo. Voy a utilizar todo esto, ¿listo? Tengan en cuenta, lo primero que tengo para hallar la moda, pues tengo que mirar cuál es la frecuencia absoluta mayor y a partir de eso voy a utilizar todos esos datos, ¿listo? Esos datos tengo que utilizarlos. Esto hay que tener en cuenta eso. Voy a utilizar como esos datos. ¿Y por qué esos datos? Porque la moda, ¿cierto? Que es el dato que más se repite, está entre ese intervalo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Que pues mi moda no es de 28 a 33, no, sino es un dato que está entre esos. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta acá? No, profe. ¿No? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar lo que es mi fórmula a partir, ¿cierto? A partir de estos datos que tengo acá subrayados, si lo ven, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta es la mayor que tengo, que es 15. Listo, entonces, me decía que la moda, ¿cierto? La moda es igual al límite inferior. Y en este caso, ¿cuál es mi límite inferior? 28. 28, bien. Entonces yo coloco 28. Más, ¿cierto? Y por acá este más tenía una fracción, tenía algo así por este estilo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Entonces me dice, ¿qué es? F sub i, ¿cierto? F minúscula sub i. ¿Y cuál es F sub i? En este caso, F minúscula sub i, La frecuencia absoluta. ¿cierto? ¿Y cuál es? 48, ¿no? No, la frecuencia absoluta de 15. ese dato, 15, exacto. Entonces, esa es F sub i, 15, ¿cierto? Porque estamos trabajando a partir del segundo intervalo que tenemos ahí, lo tengo subrayado. ¿Listo? Quiere decir que solamente vamos a ver los datos a partir de ese intervalo. Ahora, me dice, réstele, ¿cierto? Menos, la fórmula me dice que es menos ¿qué? F sub i menos 1. F sub i Y menos ese 1. F sub i menos 1, ¿qué era lo que me decía? Ese menos 1 que me decía. Que me Anterior. Era la frecuencia anterior. El número Exacto, anterior.
la frecuencia anterior de ese número. ¿Y cuál es la frecuencia anterior? 9. 9, 9, profe. ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Utilicé mi frecuencia señor. absoluta, 15, No, profe. y la anterior es 9. te escucho muy No, señora, no, señor. No, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, listo, ya hice un pedacito. Y abajo, ¿qué me decía? Ponga eso mismo, ¿cierto? Que era 15, ¿cierto? F sub i menos F sub i menos 1, que era menos 9, ¿sí? ¿Más cuánto? Me decía F sub i, ¿cierto? Que es 15, ya sabemos que es 15. Menos, Menos F sub i más 1. exacto. ¿Y cuál es ese más 1? 14. 14. 14, ¿cierto? ¿Por qué 14? Porque la siguiente frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces pongo menos 14. ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? No, señor. No, profe. Señor. No, profe. Listo, entonces, sigamos acá. ¿Y qué más me decía la fórmula? Multiplico Después eso de por cuánto? multiplicarlo por la amplitud. La amplitud. ¿Y cuál era nuestra amplitud? Ojo, la amplitud fue cuando comenzamos a armar esta tablita que tenemos acá. Y la amplitud es cada cuánto va mi intervalo, ¿cierto? Entonces, de 22 a 27, ¿cuánto hay? Cada 5 intervalos, ¿no? 5, Cada profe. 5, ¿cierto? Entonces, la amplitud es 5. Ojo, la amplitud es 5. ¿Listo? Porque es cada cuánto va mi intervalo. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? No, señor. ¿Todo bien? Señor, profe. Listo. Listo, entonces, No, y pues, señor. ¿qué hay que realizar acá? Pues las operaciones que nos dicen. Listo, entonces yo digo por acá que la moda, ojo, este 28 lo tengo que dejar siempre, es lo último que voy a hacer, 28 más, esa suma es lo último que voy a hacer. Primero realizo la fracción, la división, ¿cierto? La resta, la división, la multiplicación, y por último esa suma. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a restar. Entonces, 15 menos 9 me da 6, ¿cierto? Dividido 15 menos 9, 6, más 15 menos 1, 14. perdón, 15 menos 14, 1, 1. ¿sí? Multiplicado por 5. ¿Listo? Es algo así. Ahora, voy a seguir. ¿Qué puedo hacer acá? Pues voy a coger, voy a decir que la moda es igual a 28 más, ¿cierto? ¿Y más cuánto? Acuerden, ¿cómo nosotros multiplicábamos fracciones? Directo, ¿cierto? Entonces, ¿qué cogía? Voy a poner algo aquí, que esto es como un 1, ¿cierto? Acuérdense que colocaba un unito debajo de mi número natural y multiplicaba directo. Entonces, 6 por 5 y 6 más 1 por 1. Entonces, 6 por 5 me da 30, ¿cierto? Y 6 más 1, ¿cuánto me da? 7. 7. ¿Y 7 por 1? 7. 7. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta acá? ¿Alguno perdido? ¿Si le hace falta algo? No, señor. No, profe. No, señor. Listo. Eh, ¿Sí? No, nada. Bueno. Listo. Ahora, ¿cuánto me da 30 dividido 7? Creo que no sería como 4, ¿qué? 4,2. ¿2? 4,2, profe. 4,2, ¿no? Completo, ¿no lo tienen por ahí? 4, Se lo muestro en pantalla, profe. ¿cómo? 4,2. ¿Resulta 4,2 nomás? Sí, profe, 4,2. No, No. profe, a mí me da más. Se lo muestro en pantalla. Deme 3 decimales.
Ay, A mí me aparece más extenso. 4,28. Ah, profe, Eso, 4,28. 28. ¿Sí? 4,28. 4,28. Sí, ¿Listo? sí. Eso es la división. Es un número decimal más larguito, pero solamente utilizamos lo que es dos decimales nada más. ¿Listo? Y luego sumo. ¿Y cuánto me da 28 más 4,28? 32,28. 32,28. 32,28. Bien. ¿Listo? Y ya tengo lo que es mi moda. Ahora, pongan atención. ¿Qué voy a utilizar aquí? Acuérdense que utilizaba acá para quitar esos decimales. ¿Qué hacía para quitar esos decimales de ahí? Utilizaba lo que era aproximación. ¿Listo? Lo que era la aproximación. Acuérdense que si lo aproximo al siguiente número es cuando mi decimal está después del 5, bueno, es 5 o mayor que 5, y lo dejo tal cual si es menor de 5. Ahora, este número, ¿cierto? Ojo, tengamos en cuenta que este 8 me aproxima este 2 ¿a qué número? Al A 3. 3. A 3, ¿cierto? ¿Y el 3 me 3. aproxima al 32 ¿a qué? A Ah, 30. 35. A 30. Ojo, el 3 no me aproxima. Acuérdense que si me aproxima tiene que ser mayor que 8. Entonces, como no me aproxima ese 3, yo puedo dejar que la moda sea 32. ¿Listo? Porque ni sube ni me baja tampoco, sino queda este mismo numerito que tengo en esta parte. ¿Listo? Eso es lo que es aproximación. Por favor, repásenlo porque acá vamos a ver mucho lo que es aproximación de números decimales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? No, señor. No. No, profe. ¿Listo? No, ¿Listo? profe. Ya tengo lo que es la moda. Y la moda es 32. ¿Listo? La moda es 32. Y nada más. Ya hallé mis medidas de tendencia central, ¿cierto? Lo que es la moda, la media y la mediana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá, niños? No, señor. No, profe. No. Bueno, No, entonces, profe. copien acá, copien acá. ¿Listo? Acuérdense, estos son operaciones básicas. Solamente lo único que tengo que hacer es reemplazar y operar. Nada más. Acuérdense que este 28 que tengo acá es lo último que opero acá. Esto es lo último que opero. La actividad es, van a realizar, ¿cierto? Van a hallar las medidas de tendencia central de esta tabla de frecuencia. ¿Listo? Les vuelvo a recalcar, lo único que hacía falta en las tablas de frecuencia era la marca de clase. ¿Listo? Acuérdense la marca de clase, ¿cómo era? La marca de clase era límite inferior más límite superior dividido entre 2. ¿Listo? Esa es para hallar la marca de clase, que es lo que se necesita para hallar lo que es la media. Profe, ¿Listo? ¿cómo es la marca de clase? Límite inferior más límite superior, todo eso dividido entre 2.
Ah, bueno, profe. ¿Listo? Por decirlo así, el promedio de estos dos números del intervalo. El promedio. Es eso. Toma. Nos queda menos de un minuto, profe. Ahorita se vuelven a conectar y la terminan. Con esta tablita, pues, yo ya les expliqué, ya ustedes saben cómo sacar la moda, ¿cierto? Y la media, ¿cierto? Acuérdense, la moda, miramos la frecuencia absoluta más grande, ¿cierto? Y a partir de esa frecuencia absoluta más grande, pues tomábamos los datos de esa solamente esa fila. ¿Listo? Únicamente de esa fila. No hay que tomar de ninguna otra fila nada más. Solamente de esta fila a partir es nuestra guía en la que vamos a tener en cuenta para realizar lo que es la moda. Ahora, para hallar la mediana, ¿cierto? Vamos acá, para hallar la mediana, ¿qué hacíamos? Acuérdense que la mediana, ¿qué era? La mediana, ¿qué era? El dato que Que está en la mitad. está en toda la mitad, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, Segundo dato que más se repite. no, esa es la moda. Estoy hablando de la mediana. Entonces, la mediana es el dato de toda la mitad. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántos datos tengo en total? En este caso tengo 20 datos, ¿cierto? Tengo 20 datos, perdón, 40 datos en total, ¿cierto? Y entonces a mí me decía que ese 40 divídalo entre 2 porque quiero hallar el dato de la mitad. ¿Y 40 entre 2 cuánto es? 20. 20. 20, ¿cierto? ¿Y qué hacía con ese 20? Acuérdense, lo mismo que pasó en la tablita anterior con el 24. ¿Dónde lo buscaba? En la En la frecuencia absoluta. Acumulada. Ojo, la Eso. frecuencia acumulada, ¿cierto? Pues dada la casualidad de que si este 24, ¿cierto? La mitad de 48, 24, pues acá el 24 sí nos dio, ¿cierto? Pero en este caso es 20. ¿En esta tablita está? no está. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando no está ahí en esta tablita? Cuando no se encuentra, dime. ¿Cómo, Lisa? Cuando no se encuentra, toca hacer la fórmula. Sí, exacto. Pero necesito mirar sobre qué fila utilizar, ¿sí? ¿Qué hilera, qué fila tengo que utilizar? Como mi dato es el 20, ¿cierto? Y no está en la frecuencia acumulada, voy a ubicarme en el siguiente número de la frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el siguiente número de 20 que está en la frecuencia acumulada? 18. El siguiente, no el anterior. El 31. 31. El 31. ¿Listo? Ojo, vuelvo a repetir. Cojo, tomo todo el total de datos, lo divido entre 2, me da 20. Para hallar la mediana. ¿Listo? Esto es para la mediana. Voy a ponerlo acá, mediana. Entonces, al tener esto, pues cojo 20, lo miro a ver si está en la frecuencia acumulada. Como no está, busco el siguiente número a 20, ¿sí? Que esté, pues, en la frecuencia acumulada. Porque, pues, sí, el siguiente es 21, pero no está en la frecuencia acumulada. Entonces, como el siguiente de la frecuencia acumulada es 31, ¿qué quiere decir? Que voy a utilizar este intervalo, o esta fila, mejor dicho. Voy a tener de guía o de base esta fila. ¿Listo? ¿Para qué esta fila? Porque es 31 el siguiente de la mitad de mi dato, que es 20. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? No, señor. No, señor. ¿No? Listo. Bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger
y voy a reemplazar en la fórmula, ¿cierto? En la fórmula de mediana. ¿Y qué me decía esa fórmula? Límite inferior ¿Listo? ¿Cuál es el más límite inferior? 158. Sí, 158. Ojo, tengo que tener en cuenta que estoy trabajando con esta que la tengo subrayada, con esta nomás. ¿Listo? Estoy trabajando con esta fila que está subrayada. En este caso, pues el límite inferior es 158, 158. que es lo último. Pasa lo mismo como fue la moda. Es la última operación que voy a hacer. Listo. ¿Y qué me dice más la fórmula? Más F sub I menos... Ah, perdón. De mediana. Perdón, estaba diciendo así, perdón. Entonces, límite inferior más N sobre 2 Listo, ahí. menos... ¿Qué es n sobre 2? El número de datos totales. Dividido entre 2, ¿cierto? Entonces sabemos que el total es 40 dividido entre 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué más sigue? menos F mayúscula Menos F, uno F mayúscula sub I menos 1. sobre F sub I Listo. Ya, por la... espera. Ahí, F mayúscula sub I menos 1, ¿qué es? Bueno, primero, F El dato mayúscula anterior. sub I. es Frecuencia acumulada. Sí. Dato La anterior. frecuencia acumulada. El dato anterior. ¿Y cuál es el dato, o bueno, la frecuencia acumulada anterior a esa fila? 8. 8. Frecuencia acumulada. 18. 18. ¿Listo? Tengan en cuenta, frecuencia acumulada es esta que tengo aquí en este caso, es esta. ¿Listo? Y como la frecuencia acumulada de ahí de ese dato es 31, el anterior pues es 18, el de la parte de arribita. ¿Listo? Entonces, entonces pongo menos 18. Menos 18. ¿Cierto? Dividido, entonces, ¿sobre qué? F sub I. ¿Y eso de qué es? Frecuencia absoluta. Frecuencia Absoluta. absoluta. ¿Y cuál es mi frecuencia absoluta de ese intervalo? 13. 13. 13. 13. ¿Y multiplicado eso? por cuánto? Por la amplitud. Por la amplitud. Y en este caso, ¿cuánto vale la amplitud? 10. No. No es 10. ¿De cuánto en cuánto va cada intervalo? 7. 7, profe, De 7. 7, exacto, bien. 7. Multiplicado por 7. ¿Listo? Acuérdense que la amplitud es cada cuánto va el intervalo. Entonces, si va de 158 a 165, ¿cuánto hay entre eso? Estos son 7. ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? ¿No? No, No, señor. Listo. No, señor, todo Sí. claro. De igual manera, No, señor. como en la moda, opero primero esto y el resultado se lo sumo a 158. ¿Listo? Entonces voy acá, voy a operar esto y me queda. Entonces, pongan atención acá. Me quedaría que la mediana es igual a 158 más, ¿cierto? 40 dividido 2, ¿cuánto me da? 20. Y 20 menos 18, ¿cuánto me da? 2. 2. ¿Cierto? Entonces me quedaría 2 sobre 13 multiplicado por 7. ¿Cierto? Acá quedaría. Estoy haciendo de una vez las operaciones ahí. Ahora, voy a coger y digo que la mediana es igual a 158 ¿más qué? 2 por 7, 14, 14. 14. dividido entre 13. ¿Y cuánto me da eso? 1. No, con decimal y todo. Ok. 1, ¿qué? 1,7. 1,7. ¿No hay más decimales? 1,07. 0,7. Ujú. Ok, ojo, es 0,7, no 7. 0,7.
¿Listo? Ahora, ¿y cuánto da esa suma? ¿Sí o no? Sí, profe. 158 más 1,07 me da 159,07. ¿Listo? Listo. Ahora, acuérdense. Entonces, la aproximación, este número. 07. Sí. Este número 7 me aproxima el 0 ¿a qué número? A Al 8. 1. Al 1. Al 1. Ojo que está aproximando al anterior. Y el 1 me aproxima al 159 ¿a qué? Me aproxima al A siguiente. nada. ¿Cierto? No. A nada. Entonces me queda Profe. 159. 159. Bien. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que mi mediana es 159. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No, señor. profe. No, señor. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que realizar? Hallar la media y la moda. Nada más. Acá les colaboré con la mediana. Ya vimos los dos ejemplos, parte de dos ejemplos. Cuando al dividir entre dos el total de datos, encuentro mi frecuencia acumulada, es ese, ¿cierto? Y cuando no, pues cojo el siguiente. ¿Entendido? Sí, señor. Listo, niños. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, ¿Ninguna? No, señor. Profe, ¿lo puede subir un poquito para Sí, copiar? claro, sí, señor. Acá está. No, señor, profe.